Te alabamos, Señor, te glorificamos. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios grande, tú eres Dios único, tú eres Dios excelente. La gloria y la honra es para ti. Y aquí estamos de regreso, mis amados hermanos, hermanas, para iniciar el proceso que queremos seguir estudiando sobre las iglesias de Asia Menor y cómo éstas representan la iglesia de hoy. Espero que hayan tenido un fin de semana precioso, que hayan tenido un fin de semana maravilloso, bendecido del Señor, que sus iglesias sigan en el proceso de adaptación y de establecerse claramente en su formato de prevención de contaminación, pero a la misma vez dándole toda gloria y toda honra al Señor. Así que bendecidos. Vamos a iniciar y vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es una iglesia más interesante porque es una iglesia que en primer lugar es bastión de dos contextos sumamente interesantes. Lo primero, que tiene las mejores librerías de toda esa región. De hecho, la mejor era la librería que estaba en Alejandría, pero esta era la segunda más importante, que eventualmente el general Marco Antonio se lo regala a su querida amante allá en Egipto, que sencillamente cautivó los corazones de todos los hombres, Cleopatra, y cómo eventualmente después pasó a manos de Alejandría. Así que era una ciudad en todo su apogeo, tanto económico como en el conocimiento, y una de las cosas grandes del segundo bastión de la ciudad de Pérgamo es que tenía uno de los centros religiosos más importantes para los romanos, que básicamente se constituyó en el centro, en la capital, si pudiéramos decirlo así, de su religión. Habían cuatro templos. Uno era para Zeus, otro para Atenea, otro para Demeter, y cada uno tenía su función. Recuerden que los romanos adoptaron muchas ideas de los griegos, no tan solo en la arquitectura, sino también en la religión, pero también el templo que más se asistía era el de Esculapio, que era un dios que veneraban para la curación. Y allí en la ciudad cosmopolita, en su apogeo, en todo su esplendor, era una ciudad que era promiscua. Había mucha prostitución y había mucha lascivia, mucha fornicación, y esa era la práctica. Parecido a la ciudad de Corintios, que de hecho había una frase famosa que era: vamos a corintiar. Y Pérgamo no se quedaba atrás, aunque volvemos al punto, tenían sus librerías, había una inclinación hacia la educación, hacia la lectura, hacia el conocimiento, pero a la misma vez había un impulso desenfrenado hacia todo lo que es lascivia, fornicación, prostitución. Y es interesante que en la ciudad de Pérgamo encontramos que la gente y la iglesia empieza a sufrir ese reto, porque ese es el reto de la iglesia. Vamos a leer el mensaje que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Y dice Apocalipsis capítulo 2, los versos del 12 al 17, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras,
donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve y lo repite. El verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina era terrible para ese tiempo, porque hasta ahora ha aparecido en todas las iglesias. Y dice el verso 16: por tanto, arrepiéntete, si no, venderé a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bien interesante, bien interesante. A mí me encanta el mensaje de Pérgamo, porque vamos a lo primero, cómo la iglesia a través del Espíritu Santo recibe la revelación de Cristo. Y fíjate que la revelación de Cristo es el que tiene la espada aguda de dos filos. Es decir, que esa espada aguda es la palabra de Dios. Es la palabra que cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios que viene para transformar, que viene para cambiar. Pero es interesante porque cuando Cristo se revela a la iglesia con esa espada aguda que sale de su boca, lo que está diciendo es: yo vengo a darle fuerzas al cansado. Con mi palabra yo vengo a darle dirección al que está confundido. Con mi palabra, con esa espada, yo no vengo a traer guerras ni a cortar cabezas. Yo lo que vengo es sencillamente a traer la visión, el interés, la voluntad y la palabra que da aliento, que da vida, que da fuerzas. Porque la iglesia lo necesitaba. Porque más adelante vamos a ver por qué. Pero es interesante como en cada iglesia, y en este caso ahora Pérgamo, la revelación de Cristo es diferente a base del contexto de la iglesia y su reto y su compromiso con la comunidad. Viene con una espada aguda que sale de su boca. Es interesante porque si comparamos ese pasaje, ese texto, con los últimos días de Jesús, cuando después del Getsemaní vienen a buscar a Jesús, a arrestarlo los soldados judíos, y Pedro saca su espada y hiere a uno de los soldados, le corta la oreja, y Jesús dice: guarda tu espada, porque al que espada vive, a espada morirá. Bien diferente al contexto del Espíritu en Pérgamo, porque esa espada no es, repito, para cortar orejas, para cortar cabeza, o para traer decepción o frustración, o para fustigar a la gente. A veces los púlpitos se convierten más en latigazos y en hachazos y en espadazos para cortarle el ánimo a la gente. Y esto es interesante que nosotros lo toquemos aquí, porque hay diferentes formas de usar esa espada. Y lo que está diciendo el Espíritu de Dios en la revelación de Cristo es: esa espada aguda que sale de la boca de Jesús viene para dar aliento, viene para ayudar al creyente, viene para fortalecer al espíritu. Y por eso, ante todo lo que hemos dicho, nosotros los pastores, nosotros los predicadores, las predicadoras, las siervas y los siervos de Dios que utilizan el púlpito, deben de tener esta consideración, porque no estamos para fustigar a la gente, no estamos para guillotinar voluntades,
ni estamos para tumbar cabezas, como decimos por ahí. Para los amigos de California, sencillamente eso es una forma de faltarle respeto a la voluntad y a los sentimientos de la gente. Hay que decir la verdad, hay que hablar la palabra. Dios es fuego consumidor, pero también es amor. A mí me parece que se puede decir la verdad con amor y se puede predicar, traer esa espada aguda para fortalecer a la gente. Si Puerto Rico y este mundo necesitan hoy en día palabra, es palabra de vida. Gloria al Señor, es palabra de vida, es palabra de gozo, es palabra de aliento, es palabra de esperanza. Y así se revela Cristo a esta iglesia. Y es interesante que vemos en la palabra que aquí dice en el verso 13, yo sé dónde moras. Aquí hay una inquietud del mensaje a Pérgamo geográfica. Hay una inquietud geográfica. Yo sé dónde moras. Y a renglón seguido dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Esto es importante porque cuando comparamos el mensaje a Esmirna, el Espíritu dice sinagoga de Satanás. Y el que quiera descubrir qué es eso, pues vea la cápsula que compartimos con ustedes sobre Esmirna. Pero en este caso, diferente a Esmirna, Pérgamo dice el trono de Satanás. Diferente, sinagoga de Satanás, trono de Satanás. Con la iglesia de Esmirna el problema era interno, porque los hermanos se estaban acusando unos a los otros. Pero en Pérgamo el reto de la iglesia es con las fuerzas externas, con las fuerzas fuera de la iglesia, con las fuerzas que venían de esos santuarios, de Zeus, de Atenea, de Demeter y especialmente de Esculapio, ese centro religioso romano, esa idolatría falsa y ese espiritismo desarrollado de esas religiones estaban creando un problema serio para la iglesia. Eran unas fuerzas increíbles, antagónicas, que estaban poniendo en aprieto y en muchas ocasiones estaba creando un desánimo, estaba creando confusión, y contra todo eso la iglesia estaba luchando, y la iglesia estaba luchando con oración, la iglesia estaba luchando con la fidelidad. Eso lo vamos a ver ya mismo. Y la iglesia estaba luchando todo esto con la lectura de la palabra, manteniéndose firme en su doctrina, manteniéndose firme en el mensaje cristocéntrico, porque no hay otra forma de combatir estas fuerzas del mal. No hay otra forma de combatir esas fuerzas del enemigo cuando vienen a tentarte, cuando vienen a hacerte caer, cuando vienen a perturbarte, es manteniéndote firme con fidelidad, con oración y sobre todo con alabanza, para que puedas estar enfocado, puestos los ojos en Jesús, el autor de la vida. Y el trono de Satanás era esa capital religiosa de prostitución, de orgías, de espiritismo, de adoración cúltica, de todas estas cosas que estaban haciendo una influencia negativa en contra de la iglesia. Y el Señor lo reconoce. El Señor dice, estás en un lugar difícil, con mucho respeto y con mucha sensibilidad. Hay lugares geográficamente que son así. Hay lugares geográficos que son así. Yo conozco de iglesias que se les ha hecho difícil comenzar a desarrollarse como iglesia, porque el lugar donde está, antes había un centro de espiritistas, o antes era una barra. Yo conozco una iglesia que la barra la cerraron. La barra quiere decir
donde venden bebidas alcohólicas y la gente se emborrachaba y todas estas cosas, y se tuvo que cerrar esa barra, y la iglesia aprovechó, compró el edificio y se le hizo difícil, porque es que hay situaciones geográficas, yo creo mucho en eso, hay sitios geográficos que son difíciles de desarrollar una iglesia por la fuerza que ese sitio genera negativamente. El mismo Haití, cuántos misioneros han ido a Haití, han visto la gloria del Señor, porque la gloria del Señor se manifiesta en todo sitio, porque no hay nada, no hay poder en contra de Cristo, ni hay ninguna fuerza que pueda eliminar la gracia y la virtud de Dios. Pero hay una pesadez, hay una dejadez. De hecho, si me siguen escuchando, a veces en la iglesia, en la misma iglesia, como que se meten unas fuerzas negativas que hacen pesado el culto. ¿No les ha pasado? Ustedes no han sentido. Hoy como que había una pesadez, como que había algo en el ambiente. Y eso son las luchas de las fuerzas del mal que quieren impedir que la gracia de Dios toque a la gente y que la gente sea salva. Y por eso hay que estar en oración, hay que estar en clamor, hay que estar conectados, aleluya, hay que tener fe, hay que dejar que la gracia de Dios se manifieste y que el Espíritu Santo, fuego de Dios, gracia y virtud de Dios se manifieste de una forma especial. Por eso dice, yo conozco donde tú moras y donde está el trono de Satanás. Y fíjense en lo que dice, sigue diciendo ese verso 13, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Guarda fielmente mi nombre. Ahí está la clave. Ahí está la clave para la iglesia. Sé fiel. Sé fiel, le dijo a Esmirna, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Volvemos aquí al reclamo de la fidelidad. No hay otra forma sino ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. Has guardado fielmente mi nombre, es decir, que han dado testimonio, porque ahí es donde vamos. El cristianismo se sostiene con gente fiel que da testimonio. No es lo mucho que hablan o lo bonito que hablen o las palabras que utilicen o los programas radiales que puedan tener o sencillamente los programas televisivos que puedan tener, y todo eso es bueno, gloria a Dios, a mí me gustaría tenerlo, pero es dando testimonio. Ser fiel, porque la fidelidad termina en un testimonio. El balance de ser fiel siempre se proyecta y el resultado siempre es dando testimonio. Y así se guarda el nombre del Señor. Por eso el Espíritu le dice a la iglesia, has guardado fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que ver lo que le pasó a Pedro, al apóstol Pedro, cuando sencillamente negó a Jesús 3 veces. Y como dice, y lloró amargamente. Lloró amargamente. Por eso, ¿qué significa no negar la fe? A mí me parece que en la vida a veces se presentan unos momentos nuestros que son oportunidades que Dios provee para que nosotros podamos demostrar quiénes somos y en qué creemos. Yo creo eso fielmente. La iglesia de Pérgamo estaba en una posición que constantemente tenía que cuidar ese nombre, ese testimonio. Y nosotros pasamos por unos momentos que tenemos que guardar el testimonio, que Dios los permite, ya sean críticos, ya sean difíciles, ya sean diferentes, pero es una forma de nosotros crecer en la gracia, porque ahí es la oportunidad para no negar la fe. Un ejemplo, voy a empezar con algo sencillo. Estamos con gente del trabajo y de momento viene uno, hace un chiste de eso de mal gusto, todo el mundo se ríe. Ahí uno tiene que demostrar que respeta la dignidad del que está ausente. Eso es no negar la fe.
Cuando alguien viene a hablarte de otra persona, a traer un chisme, y usted le dice, no, espere un momento, esa persona no está aquí. Eso es guardar el nombre del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuando alguien te invita a hacer algo indeseable, pecador, pecaminoso, inmoral, y uno dice, no, yo tengo un compromiso con mi Señor, eso es no negar la fe. Y cosas así por el estilo, y con eso estaba luchando Pérgamo, y nosotros también tenemos que luchar con eso. A veces no son personas, son situaciones. La pandemia, esta situación ahora mismo en Estados Unidos, sobre el vandalismo que se está produciendo, toda esta violencia, y las marchas pacíficas están ausentes, no son muchas, y cuando viene ese momento para vandalizar, uno tiene que guardar la fe y tiene que dar el testimonio. No, yo estoy aquí para sostener la justicia y para predicar el amor de Dios. Yo no voy a vandalizar. Eso es guardar el nombre del Señor. Y así sucesivamente, cuando vayas a llenar tu planilla, cuando vayas a compartir con otras personas, cuando tu vecino te estén mirando, cuando la gente que tú crees que no están ahí, hay que guardar el nombre del Señor. Y eso cuesta. Y eso no es fácil. Y es interesante que por eso el Señor lo compara. El Espíritu dice, sigo en ese verso 13, porque aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era el obispo de esa iglesia, y Antipas era un fiel creyente. No se sabe mucho de Antipas, pero lo que se sabe de Antipas es que el mundo lo tentó, el mundo le hizo un reclamo y le pidió señorío, y él fue fiel, no negó al Señor y guardó el nombre del Señor, y eso le costó morir en brasas de fuego. La ciudad lo condenó y lo hicieron un mártir y lo mataron quemándolo en las brasas de fuego, que era la forma que la ciudad, en su espiritismo y en su religión falsa, así eran como mataban a los demonios. Y Antipas lo mataron como si él hubiese sido un demonio. Pero dice el Espíritu de Dios, aleluya, dice claramente, mi testigo, mi siervo fiel. ¿Ves? Porque Dios bendice la fidelidad. Dios bendice la fidelidad. Dios es guardador de los fieles. Dios bendice la fidelidad. No quiere decir que no sufrimos, no quiere decir que no pasamos por situaciones, que no nos enfermamos, pero Dios bendice al que es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, cuando dice que fue muerto entre vosotros, vuelve al Espíritu y dice, donde mora Satanás. Sitio bastante terrible, difícil, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero miren lo que dice el verso 14, que es bien interesante. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Con Esmirna fue una de las únicas iglesias que no hubo una reprobación, pero con Pérgamo dice el verso 14, capítulo 2, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí, oigan esto, a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. La doctrina de Balaán era cuando Barak, el rey de Moab, y eso está en Primera de Reyes, bueno, el libro de los Reyes, invitó al profeta a maldecir al pueblo, y por 2 o 3 ocasiones intentó maldecirlo desde el monte, porque venían los soldados israelitas, y no pudo. De ahí que viene la mula de Balaán y le habla. No vamos a entrar en sus detalles, pero ciertamente
Cuando fracasa Balaam para que pudiera quedarse con el pago por ese servicio, se le ocurre una idea bien diabólica y le dice a Balac: saca a tus soldados, a los moabitas, y trae a todas las hijas de Moab desnudas y haz que marchen y corran hacia el ejército israelita. Léanlo con calma. Y así fue como Moab derrotó los ejércitos y los escuadrones del Señor, porque cuando los soldados que estaban corriendo y desenvainaron sus espadas para luchar contra soldados moabitas, vienen todas estas mujeres desnudas corriendo. Evidentemente el panorama cambió para ellos, y eso es lo que estaba pasando en Pérgamo. La proliferación de la prostitución, de la lascivia, de la fornicación era descomunal, y habían algunos miembros de la iglesia que estaban cayendo sobre el mismo. Hoy en día la iglesia está retada de la misma forma. Hoy en día la iglesia está retada de la misma forma. Toda esta proliferación sexual, toda esta tergiversación sexual, toda esta tentación sexual te viene por el televisor, por el programa, por la red, por lo interactivo, te viene de distintas maneras, un ataque constante, y la iglesia sigue atacada, no tan solo de esa manera, sino también de algunos estilos que hay en la iglesia, de algunas formas de manifestarse en la iglesia, y eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque no hay cosa que destruya la iglesia que la situación, que el desorden y que la tentación del pecado, de la fornicación, del adulterio, de toda esta maldad y tergiversación sexual. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, y por eso el Espíritu está diciendo: tú tienes unos que están ahí con la doctrina de Balaam, y que no tan solo están en el aspecto sexual, sino también están comiendo cosas que no se supone que estén comiendo, porque esa comida estaba siendo rendida en tributo, en idolatría a esos dioses, y los hermanos de la iglesia estaban comiendo de esas comidas. Está diciendo: no, eso es adulterio. Hay que cuidarse que el mundo no se meta en la iglesia. Así de sencillo. Hay que cuidarse que el mundo no se meta en la iglesia, y a veces el mundo tiene una forma sutil de meterse en la iglesia, porque a veces creemos que es el paso, a veces creemos que es lo mejor, a veces creemos que tenemos que imitar ciertas formas, ciertos formatos, ciertos estilos, y la iglesia del Señor tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y sí, tiene que haber una metodología eclesial, y tiene que haber una administración eclesial, pero tenemos que tener cuidado que no se meta el mundo en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A mí me parece que hay unas cuantas cosas que se han metido en la iglesia, y yo honestamente estoy tratando de evitar meterme en esta temática, pero yo creo que hay que sacar unas cuantas cosas de la iglesia. Hay unas doctrinas, esta doctrina de la prosperidad, que lo que aparenta es un anhelo de dinero, y yo creo en el Dios que prospera, y yo creo en el Dios que bendice, pero esto no es un negocio. El evangelio no es un negocio. Yo no creo que la política deba meterse en la iglesia. Si usted quiere ser político, amén. Y si usted quiere ser senador de algún sitio, amén. Pero eso no es para la iglesia. Eso no es para la iglesia. Yo no creo fielmente que la música de la iglesia debe de ser como si fuera otro artista del mundo. Y aquí puedo meterme en una camisa de 7 varas, pero ciertamente a mí me parece que nosotros tenemos que ser iglesia,
y que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Gloria a Dios por Zoom, gloria a Dios por Skype, gloria a Dios por los adelantos tecnológicos, yo no estoy diciendo eso, gloria a Dios por los cánticos que tenemos, gloria a Dios por las alabanzas, gloria a Dios por todo lo que hay en la iglesia. Vamos a asegurarnos que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Yo creo que eso es importante, que lo hagamos para la gloria de Dios. Usted siga ya analizando su iglesia, analizando su vida espiritual. Pero dice el verso 15, porque no quiero extenderme mucho, dice, y así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ya nosotros explicamos lo de los nicolaitas con el Éfeso, y Nicolás era un diácono de la iglesia que abrazó falsa doctrina y arrastró mucha gente con una falsa doctrina y unas falsas enseñanzas, y eso el Señor lo aborrecía, porque ciertamente todo lo que sustituya la figura de Cristo, donde Cristo no sea el centro, no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Y el verso 16 dice, por lo tanto, arrepiéntete. Volvemos al arrepentimiento de Éfeso. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora la espada de la boca del Señor toma otro giro. Ahora es para vencer, ahora es para la batalla, ahora es para el debate, ahora es para indicar lo que está pasando, ahora es para revelar lo que está mal, ahora es para cortar y penetrar el alma hasta los tuétanos de la vida y transformarla en el nombre del Señor. Y dice al vencedor, y quiero aligerar el proceso para caer aquí, porque aquí vamos a tardarnos un poquito. Dice, al vencedor le daré del maná escondido. Del maná escondido. El maná escondido quiere decir que es la provisión de Dios de una forma particular. Hablando de la filosofía de la prosperidad, Dios envió el maná en el desierto cuando lo necesitaban y le dijo al pueblo, recojan lo que van a comerse hoy, no para mañana. Y los que no siguieron las instrucciones, cuando fueron a buscar ese maná que lo transformaban en pan, lo encontraban lleno de gusanos. Dios dice, el maná escondido quiere decir que Él solo lo sabe dar. Dios bendice, Dios provee, Dios manda la bendición que tú necesitas. No es que tú digas, si Dios bendijo a aquel de esta manera, me tiene que bendecir a mí. No. Dios es excepcional, es único. Él sabe lo que tú necesitas. Él manda el maná y solo Él lo tiene, por eso es escondido y solo Él lo puede dar. Pero Él es el dador de la providencia. Dios no falla y el Señor sabe cuál es tu necesidad y Dios sabe cuándo darla y Dios sabe cuándo enviar ese maná y Dios sabe cuándo bendecirte y en la forma que te va a bendecir. Por eso dice, te daré de ese maná escondido. Y entonces miren lo que dice, te voy a dar una piedrecita blanca y grabado en esa piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, la piedrecita, aquí hay dos connotaciones. La piedrecita que tú recibes y que tiene grabado un nombre nuevo, vamos a entender que esto es una cosa bien personal, bien individual. En este caso, esto es un pase para el reino. Esta piedrecita es un pase para el reino. Como todo el mundo necesita un password para entrar en su programa, este es el pase del Señor para el reino. Y te lo da una piedrecita, porque es duradera. Porque es duradera. Y porque representa lo puro, lo santo, es blanca. Y ese nombre nuevo solo tú lo conoces. Porque tú luchaste para ese nombre. Porque tú serviste para ese nombre. Porque tú fuiste fiel para ese nombre. Tu fidelidad, tu trabajo, tu esfuerzo, tu perseverancia, tu peregrinaje, tu amor por el Señor y por la gente, tu servicio a la iglesia, te ganó. Y estás construyendo
para crear ese nombre nuevo. Y ese nombre nuevo solo tú lo conoces, porque es personal. Es personal. Ahí no dice si tú lo puedes revelar, si tú lo puedes compartir. Sencillamente dice que ese nombre nuevo, es un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe, porque la experiencia de salvación es individual, no es hereditario. Porque yo soy salvo, mis hijos no van a ser salvos, o viceversa. No es, esto es, cada uno tiene el reto de recibir gracia y virtud, y la bendición de recibir gracia y virtud, y ese nombrecito solo tú lo tienes. Claro, es interesante que en los tiempos del Antiguo Testamento se creía que si tú conocías el nombre de la divinidad, tú dominabas la divinidad, tú eras mayor que la divinidad. Por eso cuando Moisés está frente a la zarza y Moisés le dice, pero ven acá, ¿y a quién le voy a decir a Israel quién me envía? El Señor nos revela el nombre. El Señor dice, yo soy el que soy. Aleluya, gloria a Dios, me gozo en el Señor. Yo soy el que soy. Diles que yo soy te envía, porque se entendía, se creía que al conocer el nombre de la divinidad, tú dominabas esa divinidad. En este caso puede haber un principio sobre eso. Yo no estoy diciendo que lo hay, pero puede haber un principio. Esa experiencia es personal, es única, es excepcional y es tuya. Y tienes que cuidarla. Y tienes que trabajarla. Y tienes que ser agradecido por recibir esa piedrecita. El que la recibía tenía el pase y tenía el nombre. Y solo esa persona conocía el nombre. Es el Dios universal, pero también individual. Es el Dios de la colectividad, pero también de la individualidad. Hay cosas que yo las recibo en la colectividad, en la iglesia, pero hay otras que las recibo en lo individual, en lo personal. Hay cosas que yo las recibo en la iglesia y hay cosas que yo las recibo en el monte solo. Hay cosas que yo las recibo en los retiros de la iglesia. Hay otras cosas que yo las recibo en el ayuno y oración aparte allá en casa. Hay cosas que yo las recibo en las asambleas de la iglesia y en las actividades de la iglesia y en las convenciones de la iglesia. Pero hay otras cosas que yo las recibo frente a la naturaleza y el reino y el trono y la gracia de Dios, entre Dios y yo y Dios y Dios y yo, porque ese es el Dios de la colectividad y el Dios de la individualidad, y Él bendice a uno como Él quiera, cuando Él quiera y de la forma que Él quiera. La bendición es recibirla, guardarla y atesorarla. Mañana vamos a seguir con otra iglesia y vamos a disfrutarnos y a gozarnos de una forma especial. Cambiamos la hora a las 9 de la noche para darle oportunidad a los hermanos de la costa oeste de Estados Unidos, que si lo hacemos a las 8, a las 5 todavía están en sus trabajos, pero a las 9 ya han salido del trabajo y están en sus casas y pueden conectarse a la computadora y pueden disfrutar de estas transmisiones. Hemos trabajado con Éfeso, con Esmirna y con Pérgamo. Toda esta semana hasta el viernes vamos a seguir viendo una iglesia por noche y vamos a seguir comparando el mensaje de la iglesia en Asia Menor en aquellos tiempos, y vamos a hacer hermenéutica, vamos a traerlo a qué significa para la iglesia de hoy. Y ya hemos visto que Éfeso es la iglesia que necesita trabajar en el amor, en Esmirna que tienen que cuidarse y trabajar y ser fiel dentro de los hermanos, dentro de los problemas internos de la iglesia, y ahora Pérgamo, que los problemas son externos, los retos son externos, las fuerzas son externas,
hay que mantener un testimonio y hay que ser fiel y no se puede negar el nombre del Señor. Mañana a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, te espero. Comparte esta cápsula, esta transmisión. Esperamos en el Señor que puedas gozarte y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate de una forma especial. Gracias por hablar al pueblo, por hablar a mi vida. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a darte testimonio, ayúdanos a trabajar para esa piedrecita blanca con ese nombre que solo yo lo voy a conocer, pero solo tú lo puedes dar. Glorifícate para la gloria y honra de tu nombre y danos salud, danos fuerza para que ya mañana, si hay un mañana para nosotros, a las 9 de la noche poder estar aquí y fielmente llevar el estudio de las iglesias de la Asia Menor comparadas con la iglesia de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor te sane y cualquier petición me la pueden hacer llegar y vamos a orar de una forma especial. Que la paz de Dios sea contigo. Mañana a las 9 de la noche te espero. Dios te bendiga.